Chicos, bienvenidos a Aroma de un Gaditano, yo soy David y hoy vamos a hablar, como habéis visto en la miniatura, acerca de dos inspiraciones de la casa de French Avenue. Una fragancia es inspiración de Tony Iommi Dia Fight y la otra fragancia es inspiración de la casa Kilian, en concreto del perfume Smoking Hot. Vamos a ver si son tan buenas inspiraciones, vamos a ver si merecen la pena y vamos a ver si merece la pena seguir adquiriendo los originales. Chicos, tras la intro, comenzamos. Bueno chicos, como he comentado antes de la intro, vamos a ver si merece la pena ambos perfumes, ambas inspiraciones, y para ello siempre es bueno haber probado antes y haber vestido antes los perfumes originales, ¿vale? En este caso tengo Smoking Hot, lo he vestido y lo he visto bastante, chicos, y en este caso, gracias a Niche Parfum, tengo Dia Fight, ¿ok? Con lo cual, me permito el lujo de poder hablar de ellos. Así que, chicos, comenzamos y hablamos acerca de ambos, ¿vale? Vamos a empezar por Vulcan. Vamos a hablar acerca de las notas de Vulcan y de Dia Fight. Concretamente en Dia Fight y en Vulcan, las notas son similares, tanto su pirámide olfativa, ¿vale?, es similar en cuanto a las notas que tiene, es decir, salida, corazón y base son exactamente iguales, así que nombrando una, en este caso la de Vulcan, vamos a definir la siguiente, ¿ok? En este caso, Vulcan sale con manzana, azafrán y canela, tiene un corazón de cuero y rosa, y tiene una base de pachuli, musgo, papiro de Egipto y almizcle. ¿Qué tenemos cuando atomizamos Dia Fight? ¿Ok? Tenemos una salida en la que percibimos desde su salida la nota principal de la fragancia, que es el cuero, pero va acompañada, en este caso, de manzana, una manzana dulce, una manzana especiada. Esa salida acuerada, dulce y especiada se va a mantener durante aproximadamente 15-20 minutos, ¿vale? A medida que va transicionando hacia su secado, la fragancia, vamos a notar como el cuero se hace más dominante en la fragancia, va a aparecer la nota de rosa que va a polvar el cuero y va a suavizar el cuero, y va a aparecer el pachuli, el papiro y el almizcle. ¿Qué va a ocasionar esa aparición del pachuli, la rosa, el papiro, etcétera? Pues que va a volver a la fragancia, como he dicho, una fragancia apolvada, terrosa y con un toque herbal o ligeramente verde o aromático, ¿vale? Esa sensación apolvada lo que te va a transmitir va a parecer que tienes un cuero ahumado. Chicos, una fragancia, la de Dia Fight, espectacular en cuanto a performance, es decir, una fragancia nuclear con un rendimiento, proyección y estela de locos. Chicos, una fragancia que no genera cumplido, pero llama muchísimo la atención, ¿vale? No vaya a pasar desapercibidos en ningún momento mientras vistáis esta fragancia. Una fragancia de otoño, invierno, una fragancia para ocasiones, diría yo, elegantes y ocasiones formales, ¿ok? Una fragancia bastante, pero sobre todo os lo recomiendo en lugares abiertos, nada de lugares cerrados, y menos si no hay climatización. Una fragancia increíble de la de Dia Fight, y así que vamos a empezar a compararla con su inspiración Vulcan. ¿Qué tenemos en Vulcan edición limitada Black Friday? Como buena inspiración de Dia Fight, su nota principal, el cuero. Aquí, en la salida, la manzana
ligeramente especiada y ligeramente dulce, se siente, pero se siente muy atenuada por esa nota de cuero. Es decir, dura menos aún que en Dia Fight esa percepción de esa manzana dulce y especiada. ¿Qué más vaya a tener? Vaya a tener que, como he dicho, la fragancia se adueña muy rápidamente de la salida con ese cuero, y en la que la fragancia, a medida que va transicionando hacia su secado, se va a ir volviendo más apolvada y más terrosa, donde el matiz verde del papiro yo no lo percibo, ¿vale? Esa parte herbal o aromática del papiro yo no la percibo en su secado. Por lo tanto, se parecen muchísimo, ¿vale? Es una fragancia de cuero, esa sensación ahumada o apolvada, como queráis llamarlo, y ligeramente terrosa, ¿vale? Es una fragancia para aquellos amantes del cuero espectacular, para aquellos amantes de la fragancia de Dia Fight espectacular, hace muchísimo en su secado, ¿ok? Son dos fragancias, la de Dia Fight y la de French Avenue Vulcan, que como ya he dicho anteriormente en Dia Fight, no son fragancias que os va a generar cumplidos, pero sí son llamativas en cuanto al aroma, en cuanto a que no vaya a pasar desapercibido, en que cuando una persona se acerque y os huela, es muy probable que os pregunte qué es lo que lleváis puesto. Una fragancia con rendimiento, la de Vulcan, muy bueno, no atómico como el de Dia Fight, pero muy bueno, no os va a defraudar, ¿vale? Es una fragancia que para una salida os va a durar perfectamente, que para un día de trabajo os va a durar perfectamente, o para una velada o noche o lo que sea, os va a durar perfectamente. Sí es cierto que es una fragancia que recomiendo tanto Dia Fight como Vulcan. Son fragancias para mí nocturnas, son fragancias de otoño-invierno y para ocasiones especiales o formales. No la considero una fragancia para ir a una discoteca, no la considero para llamar la atención, para intentar conquistar a alguien en una cita o cosas así, ¿vale? Son fragancias que o te gusta o la odias. Es una fragancia que debéis probar antes de comprar totalmente. Os dejaré un código de descuento y el enlace al producto, y en la web podéis encontrar también las muestras de este Vulcan, chicos, y sin más, pasamos a la siguiente fragancia. Continuamos con Smoking Hot y Veneno. ¿Qué tenemos como notas de salida de Smoking Hot? Tenemos manzana, canela y humo, corazón, tabaco, musgo y vainilla. Base, Iso de Super, Esclarea, Órganos, Regalí y vainilla de Bourbon. ¿Qué tenemos en Vulcan? Pues tenemos la misma salida que en Smoking Hot, es decir, tenemos manzana, canela y humo, tenemos un corazón con tabaco y musgo, y tenemos una base con vainilla de Bourbon y Organox. ¿Qué percibimos nosotros cuando atomizamos inicialmente Smoking Hot en un lado y en otro lado Veneno? La salida de Smoking Hot es una salida de una manzana verde, dulce, especiada, envuelta en un halo ahumado. Es decir, percibimos ese carácter ahumado que controla el dulzor de la fragancia en su salida, no haciéndola tan brillante como en la fragancia de Veneno. Es decir, brillante en el sentido de que no es tan dulce como en la salida de Veneno. La manzana en la salida de Veneno es más dulce que la de Kilian, ¿ok? Que la de Smoking Hot. A medida que la fragancia va transicionando hacia su secado, vamos a notar en la de Smoking Hot como van a aparecer esa nota de vainilla, esa nota de regalí y ese tabaco.
Mientras que a medida que evoluciona en la fragancia de veneno, vamos a notar una sensación similar, un carácter dulce de la fragancia, muy similar al de la fragancia de Smoking Hot, pero en la que no vamos a percibir ese carácter o esas notas de tabaco y regaliz, ¿vale? Una fragancia en la que sí vamos a percibir esa canela, esa vainilla de bourbon, vamos a percibir ese carácter ahumado de la fragancia, ¿ok? Incluso apolvado por ese musgo. Vamos a percibir una fragancia más dulce en veneno que en Smoking Hot. En definitiva, la diferencia principal que podemos encontrar entre veneno y Smoking Hot es que veneno es ligeramente superior en dulzor en todas las etapas, desde su inicio hasta su final. Es decir, desde su salida hacia su secado, veneno va a ser más dulce que Smoking Hot. Vamos a encontrar ciertas diferencias en su secado, como que no vamos a percibir, o yo no percibo tan claramente, la nota de tabaco, ni la nota especiada y dulce del regaliz, ¿vale? Sin embargo, aquí, en veneno, sí noto ese carácter dulce que tiene la fragancia de Smoking Hot, pero un poquito más, con un puntito o dos puntitos más que en Smoking Hot. Chicos, una fragancia que en su secado se parece bastante, muchísimo, que en su transición hacia el secado se parece bastante, y que en su salida se parece bastante a Smoking Hot, a su original. ¿Que es ligeramente más dulce? Indudable. ¿Que le faltan ciertas notas, o que tú no percibes ciertas notas que si notas en Smoking Hot? Pues sí. Estamos hablando de que tenemos una fragancia de 50 mililitros, 250 euros, y estamos hablando de una fragancia de 100 mililitros, 60 euros. Sin contar y descuento, pues más barata. ¿Merece la pena esas diferencias? Bajo mi punto de vista, para aquellas personas que no sean coleccionistas, que quieran conocer el ADN de Smoking Hot, chicos, os diría que no merece la pena. Es decir, que podríais tirar perfectamente por la de veneno, ¿vale? Que os van a dar esa vibra, esa sensación a la de Smoking Hot de Kilian. Sí es cierto que para aquellas personas que nos gustan los perfumes, que nos gustan los aromas, vamos a notar esas pequeñas diferencias con respecto a la de Kilian, en el sentido en que es más dulce, esta tiene tabaco y tiene regaliz, que no tiene la de veneno, pero chicos, realmente en la globalidad, analizándolo fríamente, tenemos una fragancia muy buena, la de veneno, en la que te da la vibra de Smoking Hot en el secado, una salida y una transición hacia el secado para nada muy alejada de la de Smoking Hot, sino que es ligeramente más dulce, y una fragancia exquisita, gustosísima, de las que os va a generar cumplido, ideal para citas, ocasiones especiales, al igual que la de Smoking Hot, y os añado algo más. Es decir, una fragancia que ese carácter dulce que tiene, incluso lo podríais aprovechar para utilizarla para fragancia como por ejemplo una salida con vuestros amigos, una discoteca, un palo que sea. Os atomizáis en condiciones con esta fragancia y sois los auténticos reyes del mambo, ¿vale? No hay quien os quite una mirada de encima o os acerque a alguien y diga que bien oléis, tío. Es que es un perfumazo, tanto la de Smoking Hot como la de veneno, increíble. Bajo mi punto de vista, es una de las fragancias que recomendaría sin necesidad de que tuvieseis ni que siquiera probar, ¿sabéis? Si os gustan el ADN de este de Smoking Hot, esa manzana dulce, ahumada, luego una fragancia que se vuelve más avainillada, dulce, con esa canela por debajo,
Chicos, una fragancia exquisita, pues exactamente Veneno cumple ese propósito, ese ADN, y es una fragancia que yo, bajo mi punto de vista, la considero muy buena inspiración de la de Smoking Hot. Una fragancia que también podréis ver en la web en la que os dejaré el enlace del producto, también tienen sus muestras, podéis coger y adquirir las muestras si no os queréis decidir por comprar el perfume antes, también os dejaré un código de descuento, y lo que suelo deciros siempre, tío, antes de comprar, probar. Si estáis seguros de lo que vais a comprar, pues adelante y haceros con el bote. Tenemos que ser responsables nosotros, en este caso yo, y en este caso cualquier reseñador, de haber probado antes los originales, para poder coger y deciros si un perfume, ¿vale?, se acerca o no se acerca a su original. No vale el coger y que te llegue un perfume y sin tú olerlo, hacer la reseña o hacer un vídeo acerca de un perfume diciendo que se parece sin ni siquiera conocer los originales. Seamos responsables, y vuelvo a repetir esto, porque es muy habitual que muchos reseñistas, con total y el afán de sacar un perfume para adelante, no tienen el original, tienen la imitación, saben que, o han escuchado por ahí, que se parece bastante al original y hablan como si fuese o tuviesen el original. Y en muchísimas ocasiones ni muestran el original, ni tienen el original, y como mucho lo han olido o en un Corte Inglés o lo han olido en cualquier perfumería. Qué menos que tengáis una muestra a vuestros seguidores, a vuestros espectadores, cojáis y le mostráis que al menos tenéis la muestra, ¿vale?, y que la habéis olido. Porque a mí me cae mucho la duda cuando una persona, un reseñista, dice que este es un pedazo de perfume, que es una imitación buenísima de Smoking Hot, una inspiración buenísima de Smoking Hot, y a mí no me muestra esto. Ni esto, ni esto. ¿Ok? Entonces, hablar por hablar, todo el mundo sabe. Ahora, hablar con conocimiento de causa, o te gastas la pasta, o tienes la suerte de que te lo suministren, ¿vale? Pero si no te gastas la pasta y no tienes quien te lo suministre, por lo menos sé una persona decente. Y no habléis de perfumes, inspiración, sin conocer los originales. Podéis coger y hablar del perfume, dar vuestra opinión, de decir que es muy bueno, de que os transmite el perfume, lo que sea, pero no compararlo con los originales, porque no le hacéis ni un favor a este y menos a este, ¿vale?, a los originales. Así que, chicos, sin más me despido, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle al like, compartir y comentar. Si os gusta mi contenido, suscribiros al canal porque seguiré subiendo vídeos. Ahora estoy subiendo vídeos de algunos perfumes árabes porque me llaman la atención, porque veo reseñas de gente hablando de perfumes árabes, veo gente hablando de perfumería árabe comparándola con la original, y en muchísimos casos no muestran el original, no sacan el original, dicen que se parecen bastante y me crea expectación, porque digo, ¿será cierto? ¿No será cierto? Y en muchas ocasiones puede que sí, pero también existen sus diferencias, y es bueno que se transmita sus diferencias. Cuando dicen que se parecen al original y no hablan de sus diferencias, me cabe a mí muchísimo la duda de si tienen el original y conocen el original. Así que aquí en mi canal, por lo menos, los perfumes que yo diga que se parecen al original será porque antes los he probado. Así que, chicos, como suelo decir siempre, cogeros por la sombrita, para adelante cartucho al cañón, y nos vemos los culos. Espero veros en el próximo vídeo.